generalmente por el lado del desplazamiento del vehículo. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo mencionamos una llanta, pues, hablaríamos de repente de los aros, qué propiedades deberían tener los aros, qué propiedades deberían tener el material del cual se va a construir cada parte, pieza o componente. Entonces, generalmente los aros los vemos metálicos, pueden ser de acero, pueden ser de aleaciones, de magnesio, de aluminio, de níquel. Sabemos que deben de tener buena resistencia mecánica, ¿no? Para soportar el peso, la presión. Sobre las llantas también, qué material debería seleccionarse, qué acabados de repente tendría que tener, ¿no? Sabemos que hay toda una banda de rodamiento al final, que es la que permite el contacto con el suelo. Probablemente va a haber una serie de situaciones como la cinta de lluvia, que permita seguir rodando, o de repente en diferentes tipos de pistas. Y probablemente hasta un diseño exterior ha tenido que ser pensado para cumplir un uso. Bien, ¿qué más tenemos? Acá tenemos solo algunos ejemplos, ya sabemos que las áreas y los ejemplos pueden ser mucho más. En el caso de circuitos, de repente que podrían estar más relacionados a un ingeniero electrónico, vamos a nosotros a requerir que haya un procesamiento de repente rápido de la información. Entonces vamos a necesitar que haya esa velocidad de procesamiento. Entonces empezará en cada una de esas partes o componentes que permita ello, ¿no? Que no se caliente el sistema, que haya un sistema de ventilación en las tarjetas, el material de la tarjeta, qué condiciones de temperatura va a estar expuesto. Entonces son propiedades que deberían cumplir el material. Ya lo habíamos discutido en la sesión pasada, de que según la necesidad vamos a tener una exigencia probablemente para nuestro objeto a utilizar. Y con ello definir de qué tipo de material podríamos entonces construirlo o de qué tipo de materiales podríamos utilizar o pensar en la selección, ¿no? Generalmente podemos tener toda una lista de posibilidades y vamos a ir descartando o vamos a ir viendo ventajas o desventajas de la utilidad. Por ejemplo, en la fabricación de un avión, ya hay muchas ingenierías en realidad relacionadas, ¿no? Probablemente haya la consulta mecánicos, eléctricos, aeronáuticos. Pero si hablamos en relación a las cualidades que debería tener de repente la parte del fuselaje exterior del avión, que debe elevarse, ¿no?, en los aires y que debe soportar las condiciones a esa altura, tales como temperatura, puede ser, ¿qué más? Presión, de repente, ¿no? ¿Qué otras condiciones nos imaginamos en el aire, en un nivel tan alto? ¿Qué condiciones podemos imaginar La humedad. a un nivel tan alto? Humedad, presión, La humedad, temperatura, humedad, composición del, bueno, al decir humedad ya me estoy refiriendo a la composición del aire, ¿no? claro, ajá. De repente puede haber algunas aves que podrán chocar o ya muy alto ya. Muy alto, creo. Muy alto, ¿no? Sí. Bueno, si queremos que el avión ascienda sin dificultades, con el menor gasto de energía o de combustible o de exigencia a los motores, ¿no?, para elevarse, probablemente tendrá que hacerlo sosteniendo algo que sea ligero, ¿no?, lo mismo que un vehículo. Entonces, si hablamos de fuselaje o de componente general de los aviones,
aviones, de repente entonces lo que vamos a requerir es tomar en cuenta la resistencia mecánica frente a los agentes que hemos dicho, pero también puede ser importante la densidad del material, o la masa o el peso del material, o de todo el conjunto, ¿no?, que tiene que soportar. Entonces a veces podemos tener toda una lista de propiedades o de repente destacar algunas de ellas que podríamos de alguna manera tomar una influencia mayor. Y en esos casos, de repente la selección más apropiada puede ser considerando la relación resistencia mecánica versus el peso. Es decir, que si bien un material me puede ofrecer una alta resistencia, tengo que sopesar contra que tampoco pese mucho. Por ejemplo, la densidad del hierro más o menos es 7,5, 7,8 gramos por centímetro cúbico, 7. Y si hablamos del aluminio, ya estamos hablando de un 3,1, 2,8. Entonces, bueno, si tengo que seleccionar materiales por el peso, buscaré aquel que tenga menos densidad, ¿no? Pero ¿y la resistencia? Bueno, entonces, para eso están las aleaciones. Entonces, ahí hablaríamos de... Entonces, eso quiere decir que existen los metales puros, entre comillas, ¿no?, 100% puros, o las aleaciones, en donde tenemos ya más de un metal. Entonces, si igualo o mido o voy a tablas y busco propiedades mecánicas, propiedades de resistencia, por ejemplo, del acero y del aluminio, probablemente ahí encuentre ciertas diferencias, ¿no? Y si divido esta resistencia en la relación a peso, ahí me va a salir un factor. Entonces compararía esta relación y a ver qué nos resulta. Si no hay comparativo, pero sopesa mucho la masa o la densidad o el peso del material, entonces puedo buscar en aleaciones de aluminio, que tendrán la característica de ser ligeras, o aleaciones de magnesio, que también tienen una baja densidad, que podrían de alguna manera igualar al material que se suele utilizar y que podríamos entonces reemplazar, ¿no?, sin perder las propiedades de resistencia. Ahora vamos a ver algunas tablas para esquematizar esto. Bien, entonces, sabemos que la rama de la ingeniería química pues es amplia, ¿no? Hay la rama del diseño, hay la rama del control de simulación, hay la rama de qué más podemos hacer, diseño, construcción, simulación, y podemos ver la parte de proceso de repente directamente, ¿no?, de un sistema de fabricación o de producción. Y nosotros aquí como ejemplo o como una de las áreas podríamos hablar específicamente de la resistencia química del material. No hemos puesto de ejemplo un equipo de proceso porque hay que entender de que en realidad todo puede ser susceptible a reaccionar químicamente, ¿no?, todo, hasta lo que observamos aquí, un simple barco, ¿no?, que claro, no está pintado para poder ver el detalle de la oxidación. Entonces, en una embarcación nosotros podemos encontrar diferentes áreas o diferentes reactividades químicas en las que va a estar sometido el metal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una porción del barco, pero acá tenemos el mar. Entonces, si nos damos cuenta, hay una zona parcial que debe estar inmersa en el barco, que debe circular dentro del mar. Entonces ahí va a haber un contacto directo
que será altamente salino, ¿no? De pH neutro probablemente, ¿no? Entonces, pero hay sales. Y si solo tengo el metal, y tengo la solución salina, que es el mar, tendría el electrolito. Y por lo tanto, ya acá, desde que es un metal, puede tener superficialmente áreas distintas en su microestructura. Vamos a detallar un poco acerca de los granos y de los bordes de grano. Y eso hace que las resistencias químicas del material sean diferentes, por ejemplo. Resistencia química en esta zona va a ser diferente a resistencia química en esta zona. Si hablamos de la microestructura más interna, si esto es acero, vamos a hablar de las fases que componen el acero o de las microestructuras. Vamos a verlo más adelante, que tenemos ferrita, algunos nombres para que se vayan familiarizando, cementita, perlita. Según cómo se ordenen los átomos de hierro y los átomos de carbono, van a formar fases. Y estas fases se van a acomodar según la composición y según la temperatura. Debido a las características en composición diferente, muestran reactividades diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, va a haber entonces una reacción química diferente en cada una de las zonas. Por lo tanto, si tengo una zona diferente a la otra y tengo un electrolito, y tengo un metal que es conductor eléctrico, entonces empieza una reacción electroquímica de oxidación y de reducción. Porque tenemos todos los elementos que propician que haya estas dos reacciones. Porque tenemos microestructuras, fases, granos o bordes de grano diferentes superficialmente. Y por lo tanto tenemos una región del metal que puede actuar como ánodo y otra región del metal que puede actuar como cátodo. Tenemos un electrolito, es espontáneo, entonces esta reacciones químicas que puede tener el metal. Y va a estar inmerso, ¿no? Todo el tiempo. Entonces es continua la cantidad a la que va a estar expuesta frente al electrolito, ¿no? La cantidad de material. Por lo tanto, va a haber allí una posibilidad de oxidación. Y la que más nos preocupa sería la oxidación del metal. Por ejemplo, vamos a perder los electrones, vamos a perder el metal. Ya no va a estar como metal, va a pasar como ion. Y si pasa como ion, entonces voy a ir perdiendo masa del metal. Y si pierdo masa del metal, voy a perder espesor. Y si pierdo espesor, pierdo resistencia mecánica. Ahí es donde radica el cuidado que hay que tener en preservar las dimensiones en longitud y en espesor de una pieza, ¿no? Sea un tubo, sea un tanque, una válvula, lo que estudiemos, en evitar que haya esta transformación del metal, porque finalmente se va a traducir en una pérdida de resistencia mecánica. Entonces acá tengo un grado de interacción con el medio electrolítico. Aquí afuera tengo otro grado de interacción, porque ya estamos hablando de una atmósfera
ya no hay tanto líquido, pero sí hay humedad que puede condensar. Entonces va a haber un electrolito, sí, pero ya es de una capa muy delgadita. ¿Va a haber reacciones de oxidación y reducción? Sí, también, pero ya el electrolito, el medio conductor, ya es de una capa muy delgadita. Entonces podría preocuparme menos. Pero si va a haber de todos modos esta reacción, también puede ocurrir la pérdida de metano. Entonces generalmente, ya sea en la zona superficial, o sobre el mar, o dentro del mar, inclusive hablamos mucho, los que aprueben este curso y quieran inscribirse en el siguiente curso, hablamos mucho de incluso en la zona del interfaz también es peligroso, en esta interfaz, entre el límite entre el líquido y el aire. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos un gran problema de pérdida del material, porque precisamente tenemos una zona, la interfase, aquí en la interfase, tenemos una zona de alta corrosión o de resistencia química a la que va a estar sometida el material, porque acá tenemos un constante acceso de el metal hacia afuera y alrededor. Tenemos un constante acceso de oxígeno. Comparativamente con la zona interior, si es el mar o el suelo también, ¿no? Donde hay una menor cantidad de oxígeno, alta cantidad de oxígeno, baja cantidad. Entonces, esta diferencia en la concentración de oxígeno provoca una celda que le llamamos nosotros de aireación diferencial, y que por lo tanto va a provocar un mayor deterioro en esta zona. Por eso en los diseños que se hacen de los equipos muchas veces